Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube PSpice Tips. Hoy voy a mostrar cómo se puede definir una simulación en función de la temperatura para un circuito. Y además voy a darle información de qué tipo de parámetros se pueden definir con los diferentes componentes para saber qué es lo que estamos haciendo en cada momento. En primer lugar, vamos a usar un pequeño ejemplo. Tenemos una fuente de tensión en continua y tenemos 4 tipos de diodos. Como podéis ver, cada uno tiene un nombre. Es el mismo diodo pero para diferentes temperaturas. Por ejemplo, si abro este diodo, podemos ver, por ejemplo, que tiene el parámetro T-measure, que significa que los parámetros que han sido extraídos para este componente fueron tomados para 27 grados, y luego tenemos otro parámetro que se llama T/ABS, es decir, esto viene de temperatura absoluta, que es igual a 20. Esto quiere decir que independientemente de la temperatura de ambiente que tengamos, este diodo siempre va a estar a 20 grados. Muy bien, antes de continuar voy a mostrar qué tipo de parámetros se pueden definir. Tenemos 4 parámetros que se pueden usar en el análisis de una temperatura y que se pueden usar para definir el comportamiento de un componente. Es T-measured, que es, como voy a repetir, a qué temperatura fueron extraídos los parámetros que definen un modelo de PSpice, y junto a este se puede utilizar solo una vez, o bien la temperatura absoluta, o bien la temperatura relativa a la global, o bien la temperatura relativa local. ¿Qué significa? Esta significa que independientemente de la temperatura de ambiente, el componente electrónico siempre va a estar a la temperatura que aquí digamos. La temperatura relativa a la global significa que, por ejemplo, si ponemos menos 20 grados, si la temperatura a la que realizamos la simulación, que es la de ambiente, es 30, pues será 30 menos la temperatura que tengamos aquí. Si aquí ponemos más 10, pues será la temperatura de ambiente más la temperatura que pongamos aquí. Y la temperatura relativa temperatura relativa local, significa que un componente electrónico, su temperatura está relacionada con otro componente electrónico, ¿vale? Esta se suele usar poquito, por lo tanto no la voy a explicar. Voy a ceñirme en este par de ejemplos. Bien. En primer lugar, lo que vamos a hacer es, voy a mostrar cómo se hace una simulación de la temperatura. Lo que quiero analizar es cómo varía el comportamiento de un mismo diodo en función de la temperatura. Para ello voy a analizar la tensión, o mejor dicho, voy a analizar la corriente que circula por cada diodo en función de la temperatura y en función de la tensión que tengamos en el cátodo del diodo. Para ello, vamos a realizar una primera variación, que va a ser variación de tensión, V de 1, desde 400 milivoltios a 900 milivoltios, con un incremento de 1 milivoltio. Y vamos a realizar el análisis para una temperatura de 125 grados. Hay que señalar que en opciones, la temperatura nominal es de 27 grados. Es decir, que si no especificamos la T-measured en los componentes, por defecto el programa interpreta que estos componentes, los parámetros que los definen, han sido extraídos por la temperatura de 27 grados. Bien, volviendo aquí, hemos dicho, vamos a hacer una temperatura de 125 grados el análisis. Muy bien, pues lo que tenemos en este diodo es lo siguiente. Vamos a volver a abrirlo y vemos que tenemos una temperatura absoluta de 20 y una T-measure de 27. Esto quiere decir que el valor de los parámetros de este diodo han sido calculados y extraídos por una temperatura de 27 grados, y independientemente de la temperatura ambiente, que hemos dicho que la hemos definido para 125 grados, la temperatura de este diodo siempre va a ser de 20 grados. Bien, si ahora cogemos, por ejemplo, este diodo de aquí, podemos ver que los parámetros o los valores han sido extraídos para 120 grados, y que la temperatura de este diodo va a ser, a la hora de simular el análisis de temperatura, va a ser de 125 menos 10, es decir, la temperatura de este diodo va a ser de 115 grados.
Y si lo analizamos también, podemos ver que tenemos una temperatura absoluta de 100 grados. No he puesto T-measured o no pone T-measured, por lo tanto el programa por defecto interpreta que los valores de los parámetros que definen este diodo fueron extraídos para 27 grados. Bien, simulamos y analizamos los resultados. Como podemos ver, la curva que define la corriente que circula por el diodo en función de la tensión, podemos ver cómo el diodo D121 de 100, podemos ver que como la temperatura absoluta es de 100 grados, podemos ver que la corriente es mucho mayor que para ID3, que si analizamos ID3, hemos visto que tenía una T-measure de 120 y una relativa global a menos 10. Igualmente, si cogemos la nominal, que sería ID2, podemos ver cómo la curva es la que más se aproxima, evidentemente, a la del datasheet. Como por último, me gustaría explicar cómo calcula, espero que habéis entendido la diferencia de los diferentes parámetros, y voy a mostrar cómo calcula PSpice o qué ecuaciones utiliza en función del componente electrónico. Si venimos aquí a PSpice Reference Guides y a PSpice Reference Guides, si abrimos el PDF, si buscamos el diodo, aquí está, podemos ver, vamos a ver el diodo, podemos ver las ecuaciones que definen el diodo en función de la temperatura. Aquí está. ¿Vale? Entonces, en función de la temperatura, bueno, pues la T nominal le hemos dicho quién era, y la T es la T en función del parámetro que estemos utilizando. Si es T-measured, si es T-absolute, si es T relative a global o si es T relative to local. Espero que les sirva este vídeo y que les sea de utilidad. Cualquier duda sabéis que podéis usar los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.